Este día lunes vamos a hablar sobre Dios nos ha hablado por el Hijo. Y vamos a descubrir que a partir de aquí, el resto de la semana, vamos a profundizar en quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Así que no se puede perder ningún día. Ya la semana pasada descubrimos algunos elementos en torno al mensaje central de Hebreos, pero ahora vamos a descubrir un poco más de nuestro Señor. Decimos solamente un poco más porque, Pastor Dani Perla, siempre habrá mucho más que aprender del Señor Jesús. Definitivamente. Así que vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Nuestro buen Padre Celestial, necesitamos tu sabiduría, especialmente porque queremos conocer más a nuestro amado Salvador, y en tu palabra tenemos la luz que necesitamos. Así que ayúdanos, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, siempre agradecemos a nuestro profesor Dani Perla, pero esta vez le agradecemos mucho más porque los temas que vamos a tratar son cada vez un poquito más delicados, si se puede decir así, pero también más profundos y nos van a aportar mucha riqueza. Desde que Dios hizo la promesa de que iba a derrotar, como usted bien lo presentaba ayer, pastor, a las fuerzas del mal, creo que ninguno se imaginó quién era la persona realmente que iba a venir a derrotar a las fuerzas del mal. Cuando vamos al libro de Génesis, de alguna manera el relato bíblico nos presenta a Eva pensando que su hijo primogénito podría ser el que derrotara al enemigo. Luego la promesa que se le hizo a Abraham, la promesa que se le hizo a David. Tal vez ellos pensaron, sí, alguien va a hacerlo, pero no sabían quién era realmente la persona que lo iba a hacer, iba a derrotar al mal. Pero vamos a ir a Hebreos 1, porque ahí, pastor, usted nos va a ayudar con los comentarios de estos pasajes. Y ahí en los primeros 4 versículos tenemos los elementos con los que vamos a estudiar detenidamente esta semana. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 4, así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Muy bien, vamos a centrarnos en estos versículos por el momento, pastor. ¿Cuál es la idea central de estos pasajes que acabamos de leer? Muy bien, aquí yo quiero resaltar en primer lugar, hermano Gerson, esa frase: Dios habló. Dios habló. Dios ha hablado. Dios se ha revelado a la humanidad. Amén. Y yo alabo a Dios porque si Él nunca se hubiera revelado al ser humano, jamás podríamos tener un concepto, una noción, después que el pecado entró en nuestro mundo. Jamás podríamos conocer realmente quién es Dios. Lo vemos en la historia del mundo, como las culturas, como los grupos de personas a lo largo de las edades, aquellos que estaban remotos, intentaron tener un concepto de un Dios, tenían una noción de alguna fuerza superior, pero nunca pudieron ellos pensar en ese Dios como ha sido revelado en las Sagradas Escrituras. Así que Dios habló y Dios habla, amigos. Quiero ir haciendo algunas aplicaciones prácticas porque claro. Creo que tenemos que entender estos aspectos para nuestra vida práctica. Dios siempre habla. Dios habló en el Antiguo Testamento. ¿Cómo habló? Dice a través de los profetas. ¿Y cómo les habló a ellos? Por sueños, por visiones. Usó símbolos, usó el santuario. De hecho, la revelación que tenemos en el Antiguo Testamento es bien amplia. Hay profecía, hay poesía, hay historia. O sea, Dios habló de muchas formas. Dios siempre ha hablado por los profetas, pero dice ahora en estos postreros días, que ayer estudiamos que postreros días significa ahora que Jesús ya vino y murió, que ya derrotó a la fuerza del mal, ahora nos habló por el Hijo. Ahí, hermano Gerson, el apóstol está diciéndole a Jesús en esos versículos profeta. Sí, porque dice, en el pasado él habló por los profetas. Quiere decir que ahora la revelación es el profeta
de los profetas, para ponerlo en ese sentido. Y ese es Cristo Jesús, porque recordemos algo, todos los profetas fueron santos hombres de Dios, como dice Pedro, que hablaron y inspirados por el Señor, pero ninguno de ellos tenía la revelación total acerca de Dios. De Dios y de la obra, sí. de la redención. Porque, por ejemplo, cuando vamos al Antiguo Testamento, un profeta escribía, sí, que iban a hacer ahí en Belén, el otro que iban a rasgar sus vestidos, el otro profeta que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, la profecía, esa revelación fue dada poco a poco a través de los siglos. Pero cuando Jesús vino, en él, en una sola persona, en el espacio, tiempo y lugar y persona, se cumplió todo. Amén. Ya no se necesitó de una revelación posterior, ya no se necesitó de tener, ¿cómo se llama? Por ejemplo, voy a poner una ilustración. Yo no sé si a usted le gusta armar rompecabezas, pero sí, hay algunos, creo que antes por ahí no soy tan armé algunos, pero ahora ya no, pero especialmente aquellos que son de cientos de piezas. Y a veces uno dice, pero ¿qué hago? Y entonces ve la figura donde ya está el cuadro que uno va a armar y le da toda la pista y uno dice, esta va aquí. Pues eso es lo que pasó en el Antiguo Testamento. Claro. Todos eran piezas allá cuando leemos los Salmos, Génesis y Deuteronomio, leemos todo en la Biblia, todos son piezas, en Daniel, en Isaías, pero cuando Jesús viene es como ver la figura, el cuadro completo. El cuadro completo. Muy bien. Así que eso es lo que está diciendo Hebreos, el capítulo número 1. Ahora, pastor, quiere decir que ahí se cumple, más bien, quizás no se cumple, no lo voy a decir de esa manera, sino que esto refuerza, mejor dicho, lo que Juan registró del Señor Jesucristo. Juan dice que en una ocasión le preguntaron, mira, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús tuvo que responder, bueno, yo tanto tiempo que he estado con ustedes y no me conocen, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué es importante hacer esta conexión, la revelación del Padre por medio del Hijo, que es la idea central que estamos tocando? ¿Cuán importante es que hagamos siempre esa conexión? Dios, el Padre, revelándose a través del Hijo. Muy bien, porque eso significa, y al principio usted hacía bien la introducción, todo el mundo pensó, sí, Dios iba a rescatar al ser humano, iba a aplastar la cabeza de la serpiente, que era la promesa que había hecho allí en la misma escena del crimen, donde sí, Adán y Eva habían tomado del fruto que Dios les prohibió, pero jamás pensaron que era Dios mismo entrando en este mundo. Wow. Entonces, cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 1, que según se nos ha dicho, de hecho yo traté de ir un poquito a las palabras griegas sí. Y es una belleza de conceptos que tenemos ahí, esta introducción, la manera como lo hace, es maravilloso, pero que nos presenta que esa persona por la cual, a través de la cual Dios habló, ahora es básicamente Dios mismo. Amén. O sea, sí, es Dios hablando, entrando en la escena humana. Y aquí voy a dejar una pregunta porque es la base para responder en el resto de la semana. ¿Por qué Dios mismo tuvo que entrar en escena? ¿Por qué no podía salvar al hombre un sacrificio? ¿Por qué no lo podía salvar otro ser humano que fuera buena persona? ¿O un ángel? ¿Por qué ni los ángeles? ¿Por qué? ¿Por qué Dios mismo? Bueno, no la voy a responder hoy porque tenemos que ir a todo el texto, pero durante la semana vamos a descubrir, amigos, si no, nuevamente, yo hago un llamado. Aquí estamos hablando, y usted lo va a ver repetir una y otra vez, que es Dios mismo en Jesús que está hablando, porque Jesús es Dios. Si a usted le incomoda, voy a ir más allá, porque dice Dios ha hablado hoy. Si a usted le incomoda escuchar que Jesús es Dios, cuidado. ¿Sabe que el que quiere distorsionar esto, porque ha sido el enemigo de Jesús desde el principio, es Satanás? Y él no quiere que tengamos una concepción clara de quién es Jesús, porque recordemos, ahorita él es el sumo sacerdote que está en el cielo, aplicando toda su obra salvadora en beneficio del ser humano.
Y si yo no entiendo bien quién es Jesús, de alguna manera va a haber una distorsión en eso. No voy a poder adorarle a Él, a pedirle como debo pedirle, porque no estoy entendiendo quién es Él. Entonces, es Dios que habló, pero habló a través de su Hijo. Habló entrando en la escena humana, pero no como Dios, porque no hubiéramos soportado su venida, sino que entró como hijo de hombre. Pero que no nos confunda eso, porque tal como estudiamos ya, ese hijo de hombre es el Hijo de Dios y ha sido entronizado como gobernante del universo. Amén. Y sí, en la semana vamos a seguir abundando sobre esto, así que queremos dejar esta idea ya plasmada acá. Jesús, que es Dios mismo entrando en con nosotros, viviendo con nosotros. Dios con nosotros se le llamó en el Antiguo Testamento, en la profecía, ha venido para poder rescatarnos. ¿Cuánta esperanza debería darnos esto? Esa es una pregunta que le dejamos para que usted la responda en su corazón. ¿Le da esperanza saber que Dios mismo se interesó en usted? Yo creo que nosotros estamos contentos porque Dios se ha interesado en nosotros, pastor. Amén. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender que lo que hizo Jesús por nosotros es algo más que solamente darnos buenas palabras y enseñarnos buenas cosas. Jesús ha obrado nuestra salvación. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has hablado. Amén. Y porque continúas hablando hoy, pero todo lo que hablas es para que veamos, admiremos, aceptemos, creamos en tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por la manera tan sorprendente como rescataste al ser humano, haciéndote hombre, Dios hecho hombre. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros a través de Jesús, para que nosotros podamos estar contigo. Todo esto lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.